Segunda de Pedro, capítulo 1 y el versículo 5. Y vamos a leer hasta el versículo 10, por favor. Puestos de pie, leemos de manera alternada. Yo leo el primero, usted el segundo, y nos reunimos en el versículo 10. Amén. Dice así la palabra de Dios: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Padre Celestial, pedimos que tu gracia sea sobre nosotros en esta tarde. Nos ponemos en tus manos. Queremos que usted nos hable, que usted nos ayude en esta hora. Señor, traemos delante de ti al desnudo nuestro corazón para que tú trates con nosotros, Señor, lo que tú tienes que tratar. Ayúdanos, te lo pedimos en Cristo. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Gracias. Las semanas anteriores estudiamos desde un inicio el principio de añadir, que es la voluntad de Dios, que nosotros debemos de añadir a nuestra fe, a lo que hemos creído, a lo que hemos adoptado, a lo que hemos abrazado como una verdad y en lo cual hemos depositado nuestra confianza y nuestra fe en Dios. Vimos o estudiamos el principio de añadir. Dijimos que hay muchos cristianos que se conforman con hacer lo mínimo. Dijimos que hay muchos cristianos con enanismo espiritual, cristianos que jamás se han preocupado por añadir a su fe estas cosas que Dios en su palabra nos dice que tenemos que añadir. Y hablamos un poco acerca de la frialdad y mediocridad espiritual. Y después, la semana pasada, vimos también acerca del la primera cosa que el Señor nos pide que debemos añadir a nuestra fe, la cual es la virtud. Amén. ¿Se recuerdan acerca del tema de virtud? ¿Alguien me puede decir o refrescar algo? Si bien no es un estudio, pero sí me gustaría un poco de participación de ustedes. Algo que ustedes recuerden de la semana pasada. ¿Alguien? No se acuerdan ni siquiera de lo que habló el hermano Henderson en la mañana, ¿verdad? Ok, ¿nadie se acuerda? Entonces creo que voy a tener que regresar a predicar virtud. Porque si no nos acordamos, quiere decir que no lo estamos practicando. Amén. Algo que practicamos constantemente, lo tenemos bien dominado, lo recordamos todo el tiempo. De la virtud. Añadir virtud. Pero ¿qué es añadir virtud? ¿O qué hablamos acerca de la virtud? ¿Viene de Dios? ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Hermana? Excelencia, muy bien. ¿Se acuerdan que pusimos o les di una pequeña ilustración de los juguetes que a veces yo recibía cuando estaba niño, que decían Made in China o Made in China? Que la fe de muchos cristianos es Made in China. Creo que eso está haciendo ruido, hermano. Lo voy a apagar mejor. Por algo no me gusta esto. Es que no me gusta y él no me quiere tampoco.
así que no nos llevamos bien. Dijimos acerca de la virtud. Es añadir excelencia, añadir buena calidad de las cosas que hacemos. Y vimos un poco acerca de que proviene de Dios, que es el poder de Dios, que vemos la virtud en las maravillas de Dios, y vemos virtud en la misericordia de Dios. Y vimos también cuál era mi responsabilidad como cristiano, que debía yo anunciar las virtudes de Dios, tener presente lo que Dios hace por nosotros, y que nuestra justicia sea excelente, sea de buena calidad. Y terminamos hablando acerca de los pensamientos. En Filipenses 4:8 dice que si hay alguna buena cosa, hay virtud alguna, en esto pensad. Amén. Eso hablamos acerca de la virtud. El día de hoy continuamos hablando acerca de añadir conocimiento. Añadir conocimiento. La palabra conocer o conocimiento tiene un amplio significado, queridos hermanos. Va más allá de el sentido básico de un conocimiento intelectual de algo o de alguien. Cuando la palabra de Dios nos dice que debemos de añadir a nuestra fe conocimiento, va más allá que simplemente el conocimiento intelectual de algo o alguien. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo podemos conocer a alguien más allá del intelecto? Es precisamente lo que Dios nos pide que hagamos. Es precisamente lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que añadamos o que debemos de añadir a nuestra fe conocimiento más allá del intelecto. Yo sé que aquí hay personas que se conocen de muchos años. Por ejemplo, usted, hermano, conoce a su esposa, y usted, hermana, conoce a su esposo. Usted sabe cuáles son los gustos de su esposo, y usted, hermano, sabe cuáles son los gustos de su esposa. Usted sabe qué es lo que le molesta a su esposo, y usted sabe qué es lo que le molesta a su esposa. Usted piensa que conoce a su esposo. Usted piensa que conoce a su esposa. Pero eso está bien, pero el conocimiento que la palabra de Dios nos está diciendo o nos aconseja que debemos de añadir a nuestra fe va más allá que el simple conocimiento intelectual, va más allá del intelecto, de algo o algo. La palabra conocimiento habla de un conocimiento creciente, espiritual, especialmente de la verdad espiritual. Cuando la palabra de Dios nos dice que debemos de añadir a nuestra fe conocimiento, nos está diciendo que debemos constantemente crecer en el conocimiento de la verdad espiritual. Y es interesante, hermanos, porque muchas veces nos conformamos con conocer a Dios lo que escuchamos que es de Dios. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuánto más conoce a Dios el día de hoy a comparación de hace un año? La verdad es que muchos de nosotros nos encontramos en que no estamos añadiendo conocimiento, es decir, no estamos en un constante crecimiento, en un conocimiento creciente de la verdad espiritual.
La palabra conocimiento quiere decir también, o los sinónimos de conocimiento es ciencia, sabiduría y la capacidad para enseñar a otros. Si a usted le piden que enseñe a alguien más a arreglar o armar, ensamblar una computadora, pero si usted no sabe cómo ensamblar esa computadora, yo dudo mucho que usted vaya a poder enseñar a otros a ensamblar una computadora. Y es lo mismo con la cocina. Por ejemplo, si usted pretende enseñar a alguien más a cocinar, pero si ni siquiera usted sabe cocinar, ¿cómo podrá entonces enseñar a otra persona? Es el constante, es el creciente conocimiento, especialmente de la verdad espiritual. La palabra de Dios nos habla acerca de algunas áreas en las cuales debemos de añadir el conocimiento. Yo personalmente creo que debemos de añadir el conocimiento en todas las áreas de nuestra vida. Creo que debemos de preocuparnos por buscar todos los días el constante conocimiento de la verdad espiritual en todas las áreas de nuestra vida. Mire lo que dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 1 y el versículo 9. Filipenses capítulo 1 y el versículo 9. Filipenses capítulo 1 y el versículo 9. Mire lo que dice ahí. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más, y más en ciencia y en todo, ¿qué, hermanos? Conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para honra, para gloria y alabanza de Dios. Es decir, el apóstol Pablo está diciendo, dice, esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Para qué, hermanos? Para que aprobéis lo mejor. Muchas veces nos equivocamos, hermanos, de camino. Muchas veces cometemos errores. Muchas veces metemos la pata en el hoyo donde no debíamos meter la pata en el hoyo. Pero ¿sabe por qué pasa? Por la falta de conocimiento. La palabra de Dios dice que por falta de conocimiento el pueblo perece. Y es interesante, hermanos, porque podría ser la causa por la cual muchos hogares cristianos están totalmente destruidos. Muchos hogares de familias cristianas están yéndose a la quiebra, están yéndose a la perdición por la falta del conocimiento de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo. Es la voluntad de Dios que debemos de añadir el conocimiento. Es más, nos conviene, hermanos. Es algo que nos va a hacer provecho. Es algo que va a traer buenos frutos a nuestra vida. El conocimiento. Pero el conocimiento correcto. No el conocimiento de cosas vanas, no el conocimiento en la vanidad de este mundo, no el conocimiento en la ciencia humana, sino en el conocimiento de Dios. El conocimiento creciente de la verdad espiritual. Y mire lo que dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 3,
18. Segunda de Pedro 3, 18. Segunda de Pedro 3, 18 dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de quién, hermanos. ¿De quién? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿de quién debemos buscar crecer en el conocimiento? ¿Quién es el principal que debemos conocer? A nuestro Señor Jesucristo. A nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios dijo: hey, estoy abierto para que tú me conozcas, para que sepas cuál es mi forma de pensar, para que sepas cuáles son mis pensamientos, para que sepas cuáles son mis frutos, cuál es mi carácter. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Salvador, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice: a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Si algo no nos impulsa, hermanos, a conocer a Cristo, piense en esto: en que Él es el único que es digno de recibir toda la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Entonces ya cambia mi perspectiva, ya cambia mi razón, no, ya cambia mi motivo. Si yo, ¿para qué quiero conocer a algún famoso en el mundo? Si mi Señor Jesucristo está abierto para que lo conozca. ¿Para qué quiero yo conocer o tocar o conseguir un autógrafo de alguna celebridad del mundo si es un pecador igual que yo? Pero mi Señor Jesús dice que debemos crecer en el conocimiento de Él. Que debemos crecer en el conocimiento de Él, pero me temo que esto no esté pasando, hermanos, en nuestras vidas. Me temo que cada vez, en vez de conocer a Cristo, cada vez nos alejamos más y más del conocimiento de Cristo. Y antes creíamos unas cosas y ahora creemos otras cosas totalmente diferentes. Porque somos como aquella botellita en el mar, llevada por doquier. Por las corrientes del mar. Y somos semejantes a esa botella por no conocer, por no tener el conocimiento creciente de la verdad espiritual de Cristo. Nos convertimos como en esa botellita, llevados por doquiera, por las corrientes del mundo. Y ahora recordamos a hermanos que incluso estuvieron aquí entre nosotros, pero que ahora ya no creen. Ahora creen diferente. O ahora han adoptado otras convicciones, han adoptado otras enseñanzas. Ahora ya no creen en lo que se les fue enseñado. Ahora creen en lo que la corriente del mundo les llevó. Me temo mucho que no estemos preocupándonos por conocer a Cristo. Me temo mucho que no estemos preocupados por saber cómo es Cristo. Y me temo mucho estoy hablando de la Iglesia Bautista Manantial de Vida. Buenas noches. Buenas noches. ¿Ya se durmieron tan temprano? Vamos a empezar. Vayan por un cafecito. A veces creemos que sabemos. A veces creemos
que conocemos. Pero llega el Señor con tanta bondad y con tanta misericordia y nos enseña que no es por ahí. Voy a platicar esto y tal vez algunos de ustedes se van a reír de mí, pero hace unas semanas yo estaba trabajando con el hermano Jorge y fuimos a Tijuana. Creo que tal vez el hermano Jorge se va a recordar. Y estábamos ahí y el hermano Jorge me dijo, haz esto, esto y el otro, y me puso a hacer unas cosas a la vista sencillas, fáciles. Yo creí que podía, o yo creí que sabía. Pero después de 1 hora y media el hermano Jorge tuvo compasión de mí. Y fue y me echó un ojo y miró que no podía quitar el filtro que me dijo que quitara. En menos de 5 minutos el hermano lo quitó. Y yo no pude en 1 hora y media. Yo creía que sabía. ¿Sí se acuerdan, hermano? Yo creía que sabía. ¿Mande? Yo creía que sabía. Yo creía que tenía el conocimiento. Yo creía que tenía la noción de cómo hacerlo. Hasta que me di cuenta que no. Muchas veces creemos que conocemos a Dios. Muchas veces creemos que conocemos el carácter de Dios y muchas veces creemos que conocemos la voluntad de Dios, pero a veces estamos totalmente equivocados. Déjeme decirle algo, hermano. Saber de Dios es muy diferente a conocer a Dios. Saber de Dios es muy diferente a conocer a Dios. Y me temo que hemos confundido estas dos cosas. Y creemos que si sabemos de la existencia de Dios, sabemos que conocemos a Dios, pero no es lo mismo saber de Dios que conocer a Dios. Amén. El conocimiento intelectual o la noción intelectual de que hay un Dios en el cielo, creador de la tierra, el mar, el cielo y todo lo que en ellos hay. La noción, el pensamiento o el recuerdo que tenemos de que hay un Dios que hizo todo, no quiere decir que conozca usted a Dios. Porque eso es tan solamente una parte de la esencia de Dios. Pero ¿por qué han pasado 20, 30 años y tenemos el mismo pensamiento o el mismo razonamiento, el mismo conocimiento de que sabemos que hay un Dios, pero que jamás hemos conocido a ese Dios que decimos conocer? ¿Cómo sabe, hermano, que no conozco a Dios? No sé, me imagino. Mire lo que dice 2 de Corintios 10:5. Saber de Dios y conocer a Dios son cosas muy diferentes. El orgullo no es conocer a Dios. Mire lo que dice ahí en 2 de Corintios 10:5. Dice, derribando argumentos y toda altivez.
que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo, todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. El apóstol Pablo está hablando y está diciendo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué queremos decir con que el conocimiento de Dios no es orgullo? No es altivez. Yo conozco muchos, o he conocido muchas personas que en efecto saben demasiado, saben mucho de la Biblia. Y incluso ellos mismos se jactan del conocimiento bíblico que aflora por sus poros. Pero su vida es un completo desastre. Pero si hay altivez, y si hay arrogancia, y si hay presunción, levantarse el cuello y decir, es que yo sé de la Biblia. ¿Qué me vas a enseñar, chamaco mocoso? ¿Qué me vas a decir tú? ¿Qué me vas a enseñar? ¿O qué pretendes decirme de la Biblia si yo la conozco? Y es ahí cuando cambia nuestra perspectiva al leer la Biblia. Leemos la Biblia para ser edificados en Dios, para conocer a Dios. No para destruir al hermano con versículos bíblicos. Y muchas veces nos encontramos en esta postura, teniendo altivez, teniendo arrogancia en nuestro corazón, pensando que el conocimiento de Dios se refleja en orgullo y en traer un traje lujoso y un anillo en cada dedo y llamarme apóstol. Soy el apóstol, soy el profeta. Wow, y ahí está la bola de lelos. ¡Ay, el profeta! ¡Ay, ahí está el apóstol! Va a venir el apóstol Daniel Ponce. Oh, ¿quién es el? Creo que es, ¿cómo se llama? Como supervisor en la iglesia católica. ¿Mande? El arzobispo, el obispo. Va a venir el obispo fulano de tal. Y va a hacer una cruzada de milagros. Cuánta arrogancia y cuánta altivez hay en ese conocimiento. Si la palabra de Dios dice que el conocimiento de Dios derriba toda altivez. Amén. Ahí está, derribando argumentos y toda altivez. Se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Conocer a Dios no es la altivez, la presunción o el orgullo. Tampoco es conocer a Dios la hipocresía del corazón. Mire lo que dice Mateo 23:23. Mateo 23:23. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Los fariseos y los escribas eran hombres estudiosos de la ley de Dios. Conocían como la palma de su mano las leyes de Dios, pero eran unos hipócritas. Porque esperaban que otros cumplieran la ley de Dios y se convirtieron en una especie de oficiales que supervisaban, que cuidaban que otros cumplieran la ley de Dios, pero ellos no estaban dispuestos
a cumplir la ley de Dios. El conocimiento de Dios tampoco es hipocresía. Ellos estudiaban y se supone que conocían a Dios en las letras del Viejo Testamento, de la ley de los profetas. Pero eran unos hipócritas. Estos hombres no conocían a Dios, porque el conocimiento de Dios no es la hipocresía. Mire lo que dice en Santiago capítulo 1 y el versículo 22, Santiago 1, 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El conocimiento de Dios no es el simplemente intelecto, el simple intelecto o el simple recuerdo de la palabra de Dios. El conocimiento de Dios es la acción de la palabra de Dios. Amén. El conocimiento de Dios o conocer a Dios no es la hipocresía, ni tampoco es el orgullo, ni es el conocimiento intelectual. Tampoco es una experiencia emocional. Mire lo que dice Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parecen derecho. Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Qué va a ser de toda la gente que cree conocer a Dios porque sintió bonito cuando escuchó una alabanza? ¿Qué va a ser de la gente que ha sido engañada? ¿Qué va a ser de la gente que cree que su camino es correcto, que cree que conocen a Dios por un sentimiento emocional? Dios no se mueve a través de las emociones. Amén. ¿Por qué? Que las emociones cambian. Las emociones engañan. Es que sentí un fuego, pastor, que cuando yo iba entrando, me quemó y a partir de ahí yo conocí a Dios. Si el conocimiento de Dios, si conocer a Dios no es un sentimiento emocional, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. La experiencia emocional no es conocer a Dios. ¿Qué va a ser de todas esas personas que depositaron su emoción en lo que ellos pensaron que era Dios y que ahora creen que conocen a Dios, pero nunca hubo un cambio en su vida, pero nunca hubo un verdadero arrepentimiento, ni hubo un cambio radical en su vida? Solamente fue la emoción. Y me temo que solamente haya sido la emoción de muchos que se postraron en este altar la semana pasada o incluso esta semana, hoy en la mañana. Eso no me corresponde a mí juzgarlo. Pero sí me corresponde hablarles y decirles que la experiencia emocional no es conocer a Dios. Pero déjeme decirle lo que es conocer a Dios. Déjeme mostrarle
algunos versículos de lo que es conocer a Dios. Lo que dice Santiago 3:14. Santiago 3:14. Santiago 3:14. 3:13. Y vamos a leer hasta el 17. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Si usted, hermana, es una celosa, es una sabiduría animal y diabólica terrenal. Si usted, hermano, es un celoso, déjeme decirle que usted está obrando en una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Ahí dice la palabra de Dios: porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero déjeme decirle lo que es conocer a Dios. Mire lo que dice el versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, ¿qué, hermanos? Pura. La sabiduría que es de lo alto es pura. Hay pureza completa en la sabiduría de Dios. Y es la sabiduría que le ofrece a usted y a mí. Es la sabiduría que Dios quiere que usted y yo ejerzamos, queridos hermanos. Amén. Sabiduría pura. Conocimiento puro. ¿Qué es la pureza? Que no tiene ninguna contaminación. ¿Han visto ustedes, o tal vez algunas hermanas acostumbren a cocinar con este tipo de aceite? El aceite de oliva. Si usted va al mercado y se para donde están los aceites de oliva, usted se va a dar cuenta que hay aceite de oliva virgen y hay aceite de oliva extra virgen. ¿Cuál es la diferencia? Que uno es más puro que el otro. Amén. Y podemos decir que la sabiduría de Dios es como ese aceite extra virgen, puro. Y qué hermoso es experimentar la sabiduría pura que Dios me da. Amén. Pero la sabiduría que es de lo alto, dice el versículo 17, es primeramente pura. Después, ¿qué? ¿Después qué? Pacífica. Si su lugar o cualquier lugar donde usted se para y es usted el culpable de contención, de problemas, probablemente usted esté experimentando, llevando o practicando una sabiduría terrenal, diabólica. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que la sabiduría y el conocimiento que es de Dios es primeramente puro, después pacífico y también, ¿sabe qué? Amable. Es amable y es benigna y es llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresías. Esta palabra incertidumbre quiere decir dudas. Que tiene usted dudas, pero en la sabiduría y el conocimiento de Dios no hay ninguna duda. Tenga cuidado si usted es de los que se sientan a pensar y decir: ¿de verdad será que Dios existe?
¿Será verdad que cuando moramos vamos a ir a la presencia de Dios? ¿O será que los testigos de Jehová tienen razón y decir que somos aniquilados y solamente morimos y ahí nos quedamos en la tumba? La sabiduría de Dios, no hay incertidumbre. No hay incertidumbre, es decir, nunca podemos esperar que la sabiduría de Dios nos traicione, hermanos. Amén. Si están aquí, hermanos, los veo, ¿están cansados, dormidos o...? La sabiduría de Dios es llena de buenos frutos, es llena de misericordia sin incertidumbre ni hipocresías. Eso es lo que provoca conocer a Dios. Si nos estamos preocupando por añadir a nuestra fe el conocimiento de Dios, tendríamos estas cosas. Y mire lo que dice Apocalipsis 7:12. Apocalipsis 7:12. Apocalipsis 7:12. Dice, diciendo amén. ¿Qué vas a esperar un poquito? Dice Apocalipsis 7:12, hermano. 7:12. Gracias. Dice, diciendo amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fuerza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahorita vamos a un poquito más adelante a ver un poco acerca de lo que la palabra de Dios nos dice acerca de la sabiduría, pero otra de las áreas en las cuales debemos añadir conocimiento a nuestra vida es en la palabra de Dios. En Dios primeramente y después en la palabra de Dios. Si quiere usted saber y conocer la voluntad de Dios, el Señor le invita a que conozca su palabra. En 2 de Timoteo 3:16 la palabra de Dios dice lo siguiente. 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente, ¿qué dice? Preparado para toda buena obra. Dios quiere que crezcamos en el conocimiento de Él. Amén. Ay, qué aburrido. Qué aburrido. Cuando empezamos a conocer a Dios, ¿sabe qué pasa? Empezamos a enamorarnos de Dios. Y empezamos a amar a Dios. El problema de muchos cristianos es que no les interesa conocer a Dios. Es por eso que usted no ama a Dios, porque no le interesa conocer a Dios.
Porque usted está muy a gusto viviendo su vida como a usted le place, obteniendo de Dios la salvación. Sí, Dios le ha salvado. ¡Qué bendición! Vamos a estar en el cielo cuando Cristo venga por nosotros o la muerte nos sorprenda. Sí, vamos a estar en el cielo con Dios, pero seremos como aquel muchacho o aquella muchacha que va a su escuela a presentar un examen sin jamás haber estudiado el tema. Amén. Muchos cristianos no se preocupan por conocer a Dios. Y es por eso la razón por la cual muchos cristianos no aman a Dios. Es la razón por la cual muchos cristianos están lejos de la voluntad de Dios, haciendo cosas que Dios nunca les mandó que hicieran, o predicando cosas que jamás en la Biblia son enseñadas. Por la falta de amor a Dios. Pero usted tal vez diga: yo me he esforzado, hermano, por amar a Dios, pero no puedo. Porque tal vez no le conoce. Tal vez no le conoce. ¿Cómo puede usted amar a alguien que no conoce? Amén. Sí, usted, hermana, le dijo que sí al hermano porque lo conocía o porque lo conoció. Amén. O usted, hermano, se enamoró de la hermana porque la conocí, porque la conoció, porque la miró y deslumbraron sus ojos y se enamoró y destilaba miel y se le caía la baba por ella. Y usted quiso conocerla. ¿Cuáles eran sus gustos? ¿Cuáles eran sus pasatiempos? ¿Qué era lo que a ella le gustaba hacer? ¿Qué es lo que a ella le gustaba comer? E igualmente las hermanas, ¿qué es lo que a él le gusta comer? ¿Qué es lo que le gusta hacer? ¿Qué piensa de tal o cual tema? A ver si coincide. Empezaron a conocerse y el amor empezó a surgir. El amor por el conocimiento del uno del otro. Muchos cristianos no aman a Dios porque no conocen a Dios. Amén. Y me temo mucho que sea la situación de nosotros hoy en día. Pero Dios quiere que seamos, que añadamos, que seamos, que seamos abundantes en llenar, en fortificar, en construir el conocimiento de Dios. Y en su palabra, usted no sabe cuál es la voluntad de Dios porque no lee la palabra de Dios. Muchos creen, pastor, que la voluntad de Dios les va a ser revelada, que Dios va a mandar al arcángel Miguel o al ángel Gabriel a revelarles la voluntad de Dios. Nunca va a pasar. ¿Dios tiene poder de hacerlo? Sí, claro que sí. Pero Dios dejó su palabra. Ahí está todo lo que debemos de hacer. Cómo debemos conducirnos. Cómo debemos dirigirnos en la iglesia. Etcétera, etcétera. Cómo debe criar a sus hijos. Cómo debe amar a su esposo. Cómo debe amar a su esposa. Cómo debe vivir con su esposa.
Dios quiere que crezcamos en el conocimiento, que debemos de añadir conocimiento de Dios, debemos añadir conocimiento de su palabra y de su voluntad. Y debemos de añadir también la sabiduría en el hogar. Mire lo que dice Primera de Pedro 3:7. Primera de Pedro 3:7, por favor. Dice: vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas, ¿cómo? Sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas, ¿cómo? Sabiamente. Déjeme decirle con todo respeto, hermano, necesita usted la sabiduría de Dios, no la sabiduría terrenal, animal y diabólica, para vivir con ellas sabiamente. Amén. Mire lo que dice Proverbios 14:1. Amén. Creyeron que se iban a salvar las hermanas. Proverbios 14:1. La mujer, ¿qué dice? Sabia. Es decir, la mujer que se ha esforzado en crecer en el conocimiento de Dios, edifica su casa. Mas la necia, es decir, la que se rige o la que se deja llevar con la sabiduría terrenal, con sus manos mismas derriba su propia casa. Qué terrible pensar y qué cruel pensar que muchas hermanas y muchas mujeres cristianas han derribado su casa por aferrarse a la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Si la palabra de Dios dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. ¿Cuánto conocimiento necesitamos? ¿Cuánta sabiduría necesitamos? Nos damos cuenta que creíamos que sabíamos, pero no sabemos nada. Necesitamos sabiduría en el hogar. Necesitamos sabiduría en la vida. Necesitamos sabiduría en el trabajo. Necesitamos conocimiento de Dios, conocer a Dios, enamorarme de Dios, amar a Dios y su palabra, conocer la voluntad de Dios y llevarla a cabo. Muchos de ustedes se quejan de sus hijos desobedientes, pero usted es una desobediente o un desobediente con Dios. Amén. Mire lo que dice Santiago 1:5. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de ¿qué? ¿Falta de qué? Falta de conocimiento de Dios. Falta de constante crecimiento en la verdad espiritual. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios. Es el mismo que te dice: quiero que me conozcas, quiero que me ames, quiero que me sirvas. Es el mismo que dice: si no tienes sabiduría, pídemela y yo te la doy. El cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Cómo reprochamos a veces? Amén. ¿Cómo reprochamos, sabes? ¿Cómo reprochamos? Algún gasto. ¿Cómo reprochamos? Algún sacrificio. ¿Cómo reprochamos a veces alguna dádiva? Tal vez sea
normal. Tal vez sea algo que viene incrustado en nuestra naturaleza pecaminosa. Pero déjeme decirle algo, Dios da a todos sabiduría, abundantemente y sin reproche. Él no le va a decir, ¿y qué hiciste con la que te di? Él no le va a decir, ¿qué hiciste con lo que te proveí de sabiduría al principio? ¿Por qué vienes y me pides más? No, Él dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Es decir, Dios no es un Dios poquitero. Amén. Dios no es un Dios poquitero. Tenemos al Dios más grande. Tenemos al Creador del cielo y la tierra. Muchos saben que anoche salimos de viaje, mi papá y yo, y regresamos esta mañana. Cuando veníamos de regreso, venía yo contemplando el mar. Cuando veníamos por la carretera de Tijuana hacia acá, yo contemplando el mar. Y pasó por mi mente el pensamiento de decir, qué inmenso es el mar. ¿Será que Dios es así de inmenso como el mar? Y yo mismo pensé en ese momento, no, Dios es más grande que la inmensidad del mar. Dios es más grande que la inmensidad del cielo, hermano. Dios es más grande que usted y yo. Pero ¿sabe cuál es el problema? Muchas veces nos creemos que somos nosotros más grandes que Dios. Y obramos en nuestra sabiduría terrenal, animal y diabólica. Y es ahí donde Satanás nos quiere tener, lejos de la sabiduría de Dios y lejos del conocimiento de Dios. Uno está falto de sabiduría. Pídala a Dios. Tal vez habrá alguien aquí que diga, yo reconozco que estoy falto de sabiduría. Tal vez habrá una persona que diga, yo reconozco que estoy falto de sabiduría. Déjeme orar por usted. Amén. Tal vez alguien más dirá, yo reconozco que estoy falto de sabiduría. Yo reconozco que estoy falto de conocimiento de Dios. Tal vez habrá alguien más. Amén. Que Dios le bendiga. Puestos todos de pie. Y ustedes que reconocieron su falta de sabiduría y de conocimiento de Dios y de su palabra, ¿por qué no le pide a Dios? ¿Por qué no le pide y se postra delante de Dios y le dice, Señor, tú que das la sabiduría a todos abundantemente y sin reproche, tú prometes, Señor, que me será dada? Por favor, yo te ruego en esta noche que tú me proveas la sabiduría que necesito. Yo no sé cómo entrar ni cómo salir. Yo no sé cómo conducirme. Yo no sé cómo guiarme. Dale chance, hijo, por favor, ahí al pastor que suba. Yo no sé cómo guiarme. Yo no sé cómo conducirme. Yo creía que sabía. Yo creía que tenía el conocimiento. Yo creía que estaba añadiendo conocimiento. Pero me doy cuenta que el conocimiento que he obtenido es conocimiento terrenal, que para nada me va a aprovechar. Tal vez habrá alguien más que quiera venir al altar. Ya muchos se han postrado, ya muchos se han hincado, pero aún hay espacio si alguien más quiere venir. Venid luego, dice Jehová, y demos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos.
Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Tal vez alguien dirá, yo necesito sabiduría para mi hogar. Yo necesito añadir sabiduría de Dios para mi hogar. Yo necesito añadir sabiduría, conocimiento de mi Dios. Porque la sabiduría de Dios es primeramente pura, después pacífica. Amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresías. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio? ¿Quién se jacta de tener sabiduría y entendimiento entre vosotros? Aquel que se jacta que es sabio y entendido, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, Señor, te pedimos que usted nos dé sabiduría de lo alto. Esa sabiduría que es primeramente pura, que también es pacífica y es amable, es benigna, que es llena de misericordia y de buenos frutos, que no hay incertidumbre en ella ni hipocresía. Señor, dótanos de tu sabiduría. Tú en tu palabra nos dices, nos invitas, que si alguien tiene falta de sabiduría, que la pidamos a usted. Pero andamos muchas veces buscando sabiduría en internet. Buscamos sabiduría en los libros seculares. Buscamos sabiduría en cualquier otra cosa. Pero nunca encontraremos ahí la sabiduría perfecta suya. Porque solamente usted tiene esa sabiduría. Y usted nos ofrece que si queremos esa sabiduría, si reconocemos que tenemos falta de sabiduría, que la pidamos a usted. Y que usted nos la daría abundantemente y sin reproche. La verdad, Señor, es que somos ingenuos. La verdad es que no sabemos. Muchas veces creemos que sabemos, pero realmente no sabemos nada. Pero rogamos que nos permitas tu sabiduría. Ayúdanos a conocerte. Ayúdanos a enamorarnos de ti. Ayúdanos a amarte. Ayúdanos a amar tu palabra. Amar tus conceptos, tus preceptos, tu gracia. Ayúdanos a amar lo que tú amas. Haz nuestro corazón conforme a tu corazón. Llénanos de sabiduría. Te pido por mis hermanos que se han postrado, que han reconocido que hay falta de sabiduría en sus hogares, en su persona. Y Dios, yo te ruego por cada uno de ellos. Ayúdanos, te lo pedimos en Cristo. Amén y amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.